Ok, muy buenas tardes a todos. Hoy quiero con ustedes compartir este documento que me encontré por ahí en mis búsquedas e investigaciones, las 100 predicciones de datos y análisis hasta el 2024 desarrollados por Gartner. Y aproveché para hacer una pequeña presentación acerca de la importancia de la estrategia de datos. Aquí voy a presentar unas primeras 4 de esas 100 predicciones. Les recomiendo ese documento, buscarlo por ahí en internet que está disponible. Antes de empezar a hablar de la importancia de estas predicciones y de las predicciones en detalle, vamos a hablar un poco de la transformación digital. Básicamente no hay duda que la transformación digital es una obligación y una oportunidad que tenemos hoy en el mundo y más aún después de esta pandemia. Pero lo más interesante es que esta transformación digital que debemos desarrollar y que debemos hacer, pues básicamente nos va a traer una posibilidad, una cantidad de posibilidades muy nuevas de crecimiento y de desarrollo tanto a nivel personal como empresarial. Por eso hablamos hoy de las empresas exponenciales y de hecho hay un libro muy interesante que se llama La abundancia, de que el futuro es mejor de lo que piensas. Y es que todas estas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la robótica, la realidad aumentada y la virtual, nos ofrecen una cantidad de posibilidades ilimitadas. Y son ilimitadas porque están dentro del mundo digital y el crecimiento del mundo digital hoy es ilimitado, es exponencial e ilimitado. Estamos creciendo en unos niveles y con unos futuros que incluso muchos de ellos ya superados gracias a cosas como la computación cuántica que nos viene y que nos va a permitir aún seguir creciendo en todo este mundo de riqueza de los datos. Porque al final todas estas tecnologías disruptivas lo que son tecnologías de datos, tecnologías que tienen como fundamento la generación y procesamiento de datos. Y en el procesamiento de datos, pues está todo lo que tiene que ver con el análisis de datos y la inteligencia artificial. Entonces, toda esta transformación digital lo que nos va a permitir es un cúmulo de posibilidades que nos va a hacer empresas exponenciales y empresas cada vez mejores en el mundo. Pero para eso es fundamental contar con una estrategia de datos. La estrategia de datos hoy es la estrategia más importante en una organización, la estrategia tecnológica más importante dentro de una organización. Y cuando hablamos de estrategia organizacional, la estrategia de datos se convierte en el fundamento. ¿Por qué? Porque el dato es el activo hoy por hoy más importante dentro de las organizaciones. Y es que no es fácil, pensar en datos no es fácil. Incluso uno como persona pensar en datos no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué razón? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y creemos que así está bien hecha. Hasta ahora, hasta ayer o hasta hace un año, estuvo bien hacerlas así. Pero hoy el mundo nos está colocando unas nuevas dinámicas, unas nuevas formas de hacer las cosas en donde los datos son fundamentales para entender cómo debemos hacer las cosas. Por eso ese rol estratégico del Chief Data Officer básicamente se convierte en un rol fundamental, así como lo fue hace algunos años el CIO y el CTO dentro de las organizaciones. Y el rol de esos equipos de datos y toda una estructura de datos para lograr esa gestión y ese gobierno de datos es fundamental hoy en las organizaciones. Entonces, con esa pequeña introducción voy a poner aquí las 4 primeras de esas predicciones que me gustaron. Unas de ellas que me gustaron mucho por temas fundamentales sobre los que estoy trabajando actualmente de manera interesante e incluso haciendo algunas consultorías con algunas empresas. La primera dice, para el 2021 las organizaciones que proporcionen un catálogo aumentado de datos, a los consumidores, tanto internos como externos, obtendrá un ROI 3 veces más rápido en las inversiones a partir del uso de esos datos y del análisis de esos datos. Entonces hablamos de un concepto catálogo aumentado de datos. Catálogo aumentado de datos no es la base de datos, no es la descripción o el esquema de la base de datos relacional en los sistemas de información. Catálogo aumentado de datos, como su nombre dice, es un catálogo de datos. ¿Y aumentado por qué? Porque debe estar enriquecido con una cantidad de metadata. Y aquí empezamos a hablar del término metadata, que me introduce la segunda predicción que es aún más interesante. Para el 2023, las tecnologías de grafos, con los grafos de conocimiento empresariales, facilitarán una contextualización rápida para la toma de decisiones en el 30% de las organizaciones en todo el mundo. O sea, para el 2023, el 30% de las organizaciones del mundo van a empezar a utilizar los grafos de conocimiento empresarial que les va a permitir el uso mejor de los datos para mejor toma de decisión. Y es que, ¿qué es eso del grafo de conocimiento? El grafo de conocimiento no es más que esa metadata que necesitamos para entender los datos, de verdad que los podamos aprovechar.
porque una cosa es de pronto entender los datos desde una perspectiva de la base de datos relacional y otra cosa es entender los datos para uso y aprovechamiento de los datos. Y ahora voy a colocar un ejemplo muy sencillo de cómo es esa gran diferencia entre ver los datos desde una base de datos relacional y ver los datos desde un grafo de conocimiento o desde un grafo empresarial. Para el 2022, el 70% de las organizaciones realizará un seguimiento riguroso de los niveles de calidad de los datos. Hoy es fundamental esa calidad de los datos, porque modelos sin calidad de datos no sirven. Análisis de datos sin calidad de datos no sirve, porque básicamente la calidad de los datos va a mejorar la toma de decisiones y pues, reducir los riesgos y costos en las organizaciones. Y una última para darle paso a una pequeña teoría que quiero compartir con ustedes de todo este tema de la estrategia de datos, es para el 2023, el 30% de las organizaciones superará el ROI al tener un modelo de gobierno y gestión de datos, de los datos que más importan para sus objetivos estratégicos. ¿Qué es gobernar y gestionar los datos? Gobernar y gestionar los datos es saber todo el ciclo de vida del dato, desde que nace hasta que muere, pasando por cómo se debe usar y quién lo debe usar en su momento para tomar las decisiones, pero decisiones que vayan hacia los objetivos estratégicos del negocio. Y esto me da paso para mostrar un poco esta pirámide que alguna vez me encontré por ahí en investigaciones de documentos e investigaciones que llevo haciendo en organizaciones, y es que en una organización hoy se almacena el 100% de la data de forma digital. Casi podrían decir que toda la data está de manera digital. No importa que esté en un documento Word o que esté en un PDF, pero está de manera digital. Y de ese 100% que almacenamos de manera digital, solo el 45% se usa para la operación del negocio. Y cuando digo operación, normalmente es para dar un requisito obligatorio muchas veces de ley o de operación del negocio porque así opera. Pero solo el 20% se gestiona como activo. Acuérdense que gestionar como un activo o gestionar un dato es saber el ciclo de vida desde que nace hasta que muere. Y solamente el 5% le da verdaderamente valor a la empresa. Solamente el 5% del 100% de que estamos grabando le da valor a la empresa. ¿Y cuánto nos cuesta el almacenamiento y la tecnología que necesitamos para almacenar y operar ese 100% de datos? ¿Dónde está la diferencia entre estas empresas y las Google o las Amazon o las Netflix o las Facebook? En que esas compañías, el Amazon, el Google, el Facebook, el Netflix, le dan uso al 100%, le dan valor al 100% de la data, gestionan el 100% de la data como un activo, usan para la operación el 100% de los datos que capturan. Esa es la gran diferencia. Entonces, si queremos volvernos una empresa de esas, de ser las del top, de las 10 empresas más importantes y más ricas del planeta, pues tenemos que empezar a gestionar los datos como un activo, hacer gestión y gobierno de datos. Porque es que la gestión y el gobierno de datos es toda la base que necesito para lograr esa parte de encima de la pirámide, esa crema o esa cereza del pastel que a veces llamamos así, para poder hacer esa analítica y responder a preguntas que tomen y que permitan tomar mejores decisiones. Pero para eso necesito toda una base de gestión de datos clara con un modelo de datos, claro, con un modelo grafo de datos, con un catálogo aumentado de datos que me permita a su vez tener una buena calidad de datos para la operación de esos datos, con una infraestructura tecnológica que soporte todo esto con los lagos de datos y las fábricas de datos y de esta manera poder implementar claramente un modelo de gobierno y gestión de datos. Y todo esto lo puedo hacer a través de un marco de trabajo, un marco de referencia como el del DAMA, que divide en todos estos capítulos el problema del gobierno y la gestión de datos. Pero quiero también rematar esta pequeña presentación que quiero compartir con ustedes acerca de la claridad sobre la importancia de los grafos de conocimiento empresarial. Un grafo de conocimiento básicamente es la representación en forma de grafo. ¿Y por qué el grafo es tan importante? Porque así es que el cerebro humano o los seres humanos entendemos claramente la información y el conocimiento a través de los enlaces y las relaciones que creamos entre esas entidades y conceptos del negocio. Y esos conceptos los interrelacionamos y los podemos entender interrelacionados para poder darle un aprovechamiento a esos datos, para así formar ese grafo de conocimiento que es es una materialización de ese catálogo aumentado de datos del que hablamos. Entonces, saber esas relaciones es fundamental. Y es que creemos que esas relaciones están en nuestra base de datos relacional, porque desafortunadamente a las bases de datos relacionales, que es donde almacenamos hoy la mayor cantidad de datos que tenemos en la organización, las llamamos mal llamadas bases de datos relacionales, porque no son relacionales, son realmente bases de datos tabulares, que guardan todo en filas y columnas y a través de unos artificios que llamamos llaves foráneas y tablas alternativas creamos esas relaciones. Miren esa relación tan simple
que en un grafo se entendería perfectamente y cualquier experto de negocio podría tomar decisiones con ella, es usuario compra producto. Pero mire todo lo que tenemos que hacer para poder llevar esa data a la base de datos relacional. Tenemos que tener 5, 4 tablas para poder llevar ese concepto tan sencillo como que el usuario compra un producto. ¿Y quién entiende esa data en esa base de datos relacional? ¿Quién le va a dar uso? Solamente el técnico a través de joins. Pero si un usuario nos pidiera a los técnicos que necesitaría saber si Jorge Mario Calvo, cuáles son los últimos 3 productos que ha comprado a la semana y a qué hora los compra, pues hacer eso en esa tabla sería completamente diferente. Pero si yo tengo ese grafo de conocimiento claramente diseñado donde yo sé, el usuario compró este producto a tal hora, en tal momento, en tal sitio, en tales condiciones, pues yo podría tener una relación mucho más rica, mucho más enriquecida y de mucho más valor de los datos. Por eso los grafos de conocimiento son tan importantes y los grafos de conocimiento empresariales son tan importantes hoy por hoy en las organizaciones. Bueno, por esto quería con esto quería compartir con ustedes esta pequeña información, esta pequeña presentación, un poco para motivarlos a empezar a hablar y a investigar sobre estos temas que mencioné ahí. Cualquier persona, si tiene una inquietud y quiere aumentar más estos conocimientos o cree que les puedo colaborar en alguna asesoría o en algún apoyo, no duden en escribirme a alguno de estos 2 correos que yo estaré muy atento para resolver dudas, inquietudes y apoyarlos en cualquier desarrollo que tengan a nivel organizacional de todos estos temas, de lo que tiene que ver con la gestión, el gobierno de datos, los grafos de conocimiento empresariales, todo este tema de cómo explotar los datos de mejor manera.